Sí, Profe, buenos días. muy buenos días. Dígame buenos días. Ah, ya, solo me estaba saludando, creo. Ya. Buenos días. Entonces, chicos, Profe, dígame. yo sí tengo la inquietud. Dime tu inquietud. Mi nombre es Andrea y tengo una discapacidad intelectual de 4%. Ya. Y quiero que tome eso en cuenta usted como Ya, no hay problema. Sí. Escuchen, chicos, no hay problema. Nosotros vamos a hacer la actividad dependiendo de nuestros conocimientos. Sí, nosotros no vamos a hacer la actividad un tope. Yo quiero que hagan esa actividad porque es la actividad, no, sino que ustedes tengan la idea de lo que van a hacer. Solo la idea. Si no hay problema, habrá cosas que no saben hacerlas y en clase se va a ir explicando. Si es que quieren alguna ayuda, pueden llamarme. Si quieren alguna ayuda, pueden mandarme un mensajito, sí, por el WhatsApp, y yo voy dando las recomendaciones. Para la idea no es sacar una nota en realidad, que bueno, es lo que representa en el papel, sino que ustedes sepan en el momento real, cuando viene alguien a sus manos, saber qué hacer. Y hacerlo y saber si están haciéndolo bien. Y estar seguros de lo que están haciendo es con un conocimiento fundamentado. Sí, porque daría igual que yo saque 10, copié a alguien o saqué una rutina excelente en algún lugar, saqué 10, pero en la realidad me viene un caso diferente al que yo copié y no sé qué hacer. Entonces ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes identifiquen y hagan las cosas siempre con seguridad y sabiendo que lo que están haciendo tiene un fundamento. ¿Listo? Nada más. Entonces, vamos a comenzar, chicos, con la clase. Vamos a comenzar compartiendo un poquito. Uh-huh. Ok. Ok. Si se está proyectando, chicos, las diapositivas, voy a ponerlo. ¿Estamos bien ahí? Ya, ok. Musculación y fitness. Así vamos a tratar este tema de hoy. Se ha tomado este tema simplemente porque hoy en día ha variado un poco el enfoque de lo que es la actividad física y el deporte y se ha incluido esta palabra fitness hace algunos años atrás, sí, y también la musculación se ha ido de alguna manera inmiscuyendo en esta palabra fitness, que luego vamos a ver que también hay mucha diferencia, en algunos casos no es lo mismo, pero que se ha ido incluyendo en la actividad fitness. ¿Listo? Antes de empezar nosotros con lo que es musculación y fitness, me ha parecido interesante comenzar un poquito hablando sobre la parte muscular, que es la que vamos a ir recalcando en el contexto de estas clases. Bueno, los músculos. Vamos a ver un poquito. El tejido muscular se categoriza en 3 tipos diferentes, ¿sí? Esquelético, cardíaco y liso. Cada tipo de tejido muscular en el cuerpo humano tiene una estructura única y una función específica. El músculo esquelético mueve los huesos y otras estructuras. El músculo cardíaco contrae el corazón para bombear sangre y el tejido muscular liso que forman órganos como el estómago y la vejiga cambian de forma para facilitar las funciones corporales. Entonces, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que tenemos esta actividad, estos músculos derivados en 3 tipos, ¿no?
Todos son músculos, pero cada uno va a cumplir una función diferente. ¿Sí? Allí están los tipos de músculos. Sí, los músculos esqueléticos, que son los músculos que generalmente tienen la mayor parte de la composición corporal. Sí, el músculo cardíaco, que solo está en el corazón, y los músculos lisos que están en los órganos. ¿Sí? Vamos también a ver un poquito cuántos músculos tenemos en el cuerpo humano. Son más o menos más de 600 músculos esqueléticos que mueven huesos y estructuras. Sí, pero no vamos a ver los 600 músculos, vamos a ver siempre por grupos musculares y los más superficiales, por decirlo así, ¿no? De una forma más superficial. Aquí está un poquito la estructura de cómo se conforma una fibra muscular, ¿sí? Características de los músculos esqueléticos. Listo, vamos a ver un poquito de las características de los músculos esqueléticos. La anatomía del músculo estriado esquelético. El músculo esquelético está rodeado por varias capas de tejido conjuntivo. El endometrio rodea cada fibra muscular, ¿sí? El perimetrio agrupa las distintas fibras musculares que hacen fibras musculares. El epimetrio recubre el conjunto de músculos tras haber atravesado el perimetrio, los vasos sanguíneos, arteriolas y venulas, ¿sí? Que garantizan la vascularización muscular, crean una fina red de capilares que llegan al perimetrio y después al endometrio para vascularizar cada fibra muscular. Las prolongaciones de los nervios llegan también al perimetrio, terminan en una arborescencia cuyas ramificaciones acaban en la unión neuromuscular para inervarse en las diferentes fibras musculares. ¿Sí? Entonces ahí está más o menos, sí, ahí están las fibras musculares, el fascículo, que es lo que va rodeando o uniendo a las fibras musculares, el endometrio, ¿sí? Está los vasos sanguíneos, está el perimetrio, que es el que ya une al conjunto de fibras musculares, ¿sí? Está el epimetrio, que es el que está cerca al tendón, el tendón y el hueso. Listo, vamos a verlo así de forma bastante breve, ¿sí? Características funcionales. Las propiedades del músculo. Excitabilidad, contractibilidad y elasticidad. Sí, permiten que se realice sus funciones. Son las tres funciones principales de los músculos, ¿no? Excitabilidad, contractibilidad y elasticidad. Excitabilidad. Es la facultad de percibir un estímulo y responder al mismo, por lo que se refiere a los músculos esqueléticos. El estímulo es de naturaleza química, la acetilcolina liberada por la terminación nerviosa motor. La respuesta de la fibra muscular es la producción y la propagación a lo largo de su membrana de una corriente eléctrica, potencialmente de acción, que origina la contracción muscular. ¿Listo? Entonces, la excitabilidad podríamos decir que es una respuesta química que reciben a base de impulsos nerviosos los músculos para poder contraerse y extenderse. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un poquito para que ustedes vean una imagen, ¿sí? Donde los impulsos nerviosos nacen del cerebro, ¿sí? Pasan por la médula y se dividen a las diferentes a los diferentes impulsos nerviosos de cada músculo y se produce la contracción, extensión y la contracción. ¿Listo? Vamos a ver. La contractibilidad, ¿sí? Es la capacidad de contraerse con fuerza ante el estímulo apropiado. Esta propiedad es específica del tejido muscular, ¿sí? También hay contractibilidad en los músculos lisos, ¿no? Pero hablamos más de esta contractibilidad, ¿sí? Controlada, la que produce el ejercicio. Entonces, dependiendo del estímulo que tengamos,
La contractibilidad es una propiedad muscular, ¿sí? La elasticidad. Aquí quiero hacer, es una pregunta, chicos, a ver, ¿es lo mismo elasticidad que flexibilidad? Sí. ¿Sí o no? ¿Quién dice, cuántos dicen sí, cuántos dicen no? No. No, profe. Ya, a ver, No, ¿quién me profe, dice? no es lo mismo. No. Ya, alguien que me diga por qué no es lo mismo. Porque No importa si se equivoca, da igual. La idea es ir haciendo conceptos conjuntos, ¿no? Tener una idea clara para no, cuando sigamos las clases, no confundir los términos. Buenos días. Buenos Para días, mí, dime nomás. mi nombre es Brian Soria. Para mí la elasticidad, digamos, podría ser hasta dónde puede llegar digamos, la articulación, digamos. Se ha visto que algunas personas se cogen los brazos y se las pasan para atrás sin soltar los Claro, rota brazos. el hombro todo, ¿no es cierto? Todo el hombro rota. Esto para mí es elasticidad. Y la otra, ¿cómo era que me dijo? La Flexibilidad. La flexibilidad, en cambio, yo pienso que es algo que se va adquiriendo, digamos, en los niños cuando se van cuando se van descuartizando. ¿Ya? Ya, O perfecto. sea, A ver, cada vez se chicos. van haciendo. Sí, está bien. Ya, ahora vamos a aclarar los términos. La flexibilidad está más dirigida hacia las articulaciones, ¿sí? Y la elasticidad está dirigida más hacia los músculos. Por ejemplo, la flexibilidad es la capacidad de rotación de una articulación. Sí, como cuando gente que hace gimnasia se desgonza el hombro, gira todo el hombro, ¿no es cierto? Se pasan como que fuera una soga por la cabeza y luego por los pies. Esta capacidad se llama flexibilidad y está más ligada hacia las articulaciones. Y la elasticidad es la capacidad de extenderse o de encogerse, ¿sí? Y está más guiada hacia los músculos. ¿Por qué? Porque las articulaciones no se estiran ni se contraen, sino rotan. Eso le vamos a llamar flexibilidad. Y la elasticidad a la capacidad de extenderse y contraerse. Y entonces, por eso la diferencia de que una capacidad o una característica de los músculos es la elasticidad, ¿no? Aunque cuando hablamos de flexibilidad, generalmente hablamos en conjunto de todo, tanto de la articulación como de los músculos, pero sí es bueno saber que es un término generalizado. Si queremos especificarlo, flexibilidad para las articulaciones y elasticidad para los músculos. ¿Sí? sí. Ya, Sí, entonces profe. ahí estamos claros, chicos. Es más que nada para cuando vayamos en el término de las actividades que hagamos, saber a dónde nos vamos a dirigir. Si hablamos de elasticidad, ya sabemos a lo que nos vamos a dirigir. Y si hablamos de flexibilidad, ya sabremos a lo que nos necesitamos dirigirnos. ¿Listo? Y entonces, hablemos ahora de la elasticidad. La elasticidad, sí, es una propiedad física del músculo en las capacidades que tienen las fibras musculares para acortarse y recuperar su longitud de descanso. Después del entrenamiento, sí, la elasticidad desempeña un papel amortiguador cuando se producen variaciones bruscas de la contracción. ¿Sí? Aquí vemos las contracciones. ¿Qué tipo de contracciones existen musculares? ¿Saben eso? ¿Alguien que me diga cuántos tipos de contracciones musculares existen o cuáles conocen? Dos. ¿Cuáles son? Flexión a extensión. Excéntrica y concéntrica. Perfecto, flexión y extensión, ¿no es cierto? Extensión excéntrica, contracción concéntrica. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí estamos geniales. ¿Listo? Ahí tenemos un poco de ejercicios de elasticidad, en donde lo que estamos buscando es que los músculos se extiendan y luego vuelvan a su estado normal.
¿sí? Sí, lo que buscamos es la mayor, que el músculo se extienda o se estire su mayor, a mayor. Profe, Dígame. buenos días, profe. Una pregunta. ¿En una persona que no tiene buena flexibilidad y elasticidad, qué tiempo puede tomar para que ella pueda tener una buena flexibilidad? Ya, vean, si nosotros nos vamos a los parámetros o a los principios de entrenamiento, nosotros diríamos que por lo menos un mes para que el cuerpo se adapte. ¿Sí? Y luego de los meses, después de los 30 días, yo puedo ya ir exigiendo a la persona un poco más de actividad física y recién del mes veremos, Al baño. iremos viendo un Emilio. resultado fructífero. Ahora, no hay una regla que me diga cuándo una persona va a mejorar, cuándo una persona exactamente va a mejorar su flexibilidad o su muscularidad. Sí, ya dependerá de muchos factores como la alimentación, el reposo, pero cada persona es diferente. Sí, cada persona, su metabolismo y su función va a ser diferente. Entonces, yo puedo decir que en un mes la persona va recién a adaptarse y resulta que a los 15 días ya la persona muestra grandes beneficios o cambios. Entonces, lo que tengo que hacer primero es saber que yo tengo que el primer mes hacer ejercicios suaves, Profe, hay una bulla de algún compañero. ¿ya? Ya. Ahora, por ejemplo, lo que debo hacer es un test de flexibilidad. ¿Sí? Ustedes, eso ya lo podemos hacer luego. En el internet encuentran igual el test en donde uno pone los pies sobre un cajón, ¿sí? Y la punta del pie es 0. Si no llegamos a la punta del pie, va la medición hacia atrás, -1, -2, -3, -4. Y si sobrepasa la punta del pie, diríamos que es +1, +2, +3. Listo, lo genial sería que llegue al 0, o sea, que se toque la puntita de los pies, ¿sí? Y si no, veremos cuánto menos de capacidad de flexibilidad tiene esa persona, -3, -4, -10 o +10. Entonces, ¿cuánto va a demorar? Es muy complicado saberlo. Lo que sí podemos saber es que podemos hacer una adaptación al cuerpo y luego hacer una planificación para yo tratar o evaluar de que esa persona en un mes o 2 meses ya vaya llegando a la punta de los pies y planificar un tipo de ejercicio que le ayude a llegar a eso. Sí, Profe, buen día. muy buenos días. Disculpe que le moleste, eso quería consultarle algo. Ya, profe, no. En la noche, ¿a qué hora usted va a dar clases? Disculpe. En la noche vamos a dar clases de 8 de la noche a 10, o sea, de 20 a 22 horas. Ya, te comento, mi nombre es Vinicio Spinelli, yo estoy ahorita fuera del país, estoy trabajando, por eso antes de la bulla. Quería, por favor, que me dé la autorización para conectarme en la noche, profe, por favor. Ok, no hay problema. En la noche me haces de nuevo acuerdo y te anoto el nombre para tener pendiente de que tú estás trabajando y que se te complique en la mañana, pero recibes la clase en la noche. ¿Sí? Le agradezco de antemano un mundo. Muchas gracias, profe. Ok, bueno, entonces sigamos con la clase. Un poquito más. Vamos a ver, siempre me gusta tomar esta parte de la anatomía y de las tipos de fibras para que ustedes ya con las clases que seguimos no se pregunten qué tipo de fibras son o qué tipo de actividad estoy haciendo, sino que ya la sepan, ¿sí? Y que ustedes mismos vayan construyendo un tema o un entrenamiento. ¿Listo? Extensibilidad, la facultad de estiramiento, ¿sí? La flexibilidad, la capacidad de estirarse y regresar a su estado normal de reposo. La extensibilidad es la facultad de estiramiento. No todos tenemos la misma facultad de que los músculos se estiren mucho. Hay gente que sin hacer actividad física ya es flexible. ¿Sí les ha tocado eso? Yo tengo ahorita una niña Sí, que profe. hace básquet conmigo y se descuartiza, por decirlo así normalmente, que no se llamaría así, no hace split, ¿sí? Y yo le preguntaba si alguna vez hizo gimnasia o algo, dice, no, nunca he hecho nada. Entonces ella es flexible,
Su constitución es flexible de por sí. Ya tiene 14 años y ella tiene la capacidad de, ella podría ser una gran gimnasta o ser taekwondocista, ¿no es cierto? O alguna actividad esta en donde se necesite mucha flexibilidad, porque ella sin entrenamiento ya es flexible. Entonces, Profe, ¿cuántas veces a la semana se puede trabajar la flexibilidad? Perdón. deberíamos trabajarla todos los días de la semana, la flexibilidad. Primero, por ejemplo, si yo quiero trabajarla antes de comenzar el ejercicio, debo hacer ejercicios de flexibilidad no más de 6 segundos. Máximo 6 segundos. ¿Para qué? Para que el músculo se active. Si yo después del entrenamiento quiero hacer ejercicios de flexibilidad, deben ser entre 15, 20, hasta un minuto, hasta 60 segundos. Porque mientras más se mantenga extendido el músculo, más tendencia a relajarse. Por eso es que al principio solo 6 segundos para activar. Para relajarme puedo llegar hasta el minuto. Y debo tratar de que haya siempre ejercicios al final de flexibilidad y de estiramientos para que el músculo después del ejercicio físico fuerte se relaje. Sí, ayuda a mejorar la circulación, ayuda a mejorar también la fuerza, la cantidad de flexibilidad. Entonces es aconsejable todos los días realizar flexibilidad. Si es posible antes, si es que el ejercicio es fuerte, yo soy taekwondocista, me figuro que vamos a hacer 40 minutos de calentamiento y antes de comenzar el entrenamiento, ejercicios de flexibilidad para poder patear y extender mis músculos lo que más pueda y mis articulaciones. Y al final del ejercicio, igual, flexibilidad. ¿Por qué? Porque necesito que mis músculos con el estiramiento se relajen. ¿Listo? Entonces hacemos todos los días. Y si podemos antes y después, mejor. Pero siempre tomando en cuenta el tiempo del estiramiento. Al principio 6 segundos, luego del ejercicio de 15 hasta un minuto de ejercicio de segundos por posición o por postura del ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Es la facultad de estiramiento. Si bien las fibras musculares cuando se contraen se acortan, cuando se relajan pueden estirarse más allá de la longitud del descanso. ¿Sí? Entonces miren, ¿por qué el estiramiento y por qué la extensibilidad? Porque estimula la relajación muscular. Sí, para no tener músculos contraídos, para no acumular mucho ácido láctico, ¿sí? Y también mejora la circulación. Entonces seguimos un poquito más. La plasticidad. Sí, estamos viendo características musculares. El músculo tiene la propiedad de modificar su estructura en función del trabajo que efectúa. Se adapta al tipo de esfuerzo y función del tipo de entrenamiento o de uso. Así puede hacer un músculo más resistente o más fuerte. Los velocistas tienen en los miembros inferiores un predominio de las fibras musculares tipo rápido, o sea, de contracción rápida, mientras que en los corredores de maratón prevalece las fibras musculares de tipo lento o de contracción lenta. ¿Sí? Entonces, también depende del tipo de ejercicio para estimular cualquiera de los dos tipos de fibras musculares. En realidad las dos se van desarrollando, ¿no? Pero siempre una prevalece a la otra. Entonces, ya vemos que hay distintas facultades del músculo para nosotros poder ir ya pensando en los tipos de entrenamiento que se realizan y los tipos de actividades o de fibras musculares que yo quiero que se vayan creando. Distintos tipos de fibras musculares. ¿Quién me puede decir cuántos tipos de fibras musculares hay? Hay dos tipos, el tipo 1 y tipo 2, fibras rojas y fibras blancas. Ya, entonces el tipo 1, ¿a qué se refiere? El tipo 1 es más que todo a los de la contracción lenta, que utilizan los de maratón. Ya, ¿y qué tipo de fibras son esas, rojas o blancas? Blancas. Ah, rojas, perdón. Rojas.
Ya. ¿Y el tipo 2? El tipo 2, no, perdón. El tipo 1 son las rojas. El tipo Ya. 2 son las blancas. ¿Ya? ¿Y el tipo 2 se utiliza en qué actividades? Lo que utiliza, por ejemplo, en que necesitan actividades de no mucha duración aeróbica. Por ejemplo, puede ser Pesas. velocidad a 100 metros. ¿Ya? ¿Y puede ser en pesas? Claro, también para hacer en halterofilia, un empuje. ¿Ya? ¿Y cómo se llama ese tipo de actividad? Si no es aeróbica, ¿qué será? Anaeróbica, láctica sería. ¿Cuál? ¿Cuál sería anaeróbica láctica? Anaeróbica sería la de la halterofilia de levantamiento de pesa, que se dura máximo, ¿qué serás? De 4 a 5 segundos dura eso. ¿Ya? ¿Y la anaeróbica láctica? Anaeróbica láctica sería la de 100 metros, 200 metros. Ya, bueno, ahí estamos bien, pero ahí sería al revés. La anaeróbica aláctica son los ejercicios de muy corta duración, o sea, no más de 9 segundos o no más de 12 segundos. ¿Sí? De 0 a 12 segundos, anaeróbica aláctica. Quiere decir que no produce lactato. Generalmente los ejercicios de velocidad o los de arteriofilia, en donde aguantan 4 o 6 segundos y botan el peso. Y los aeróbicos lácticos, los que producen lactato o ácido láctico, son generalmente los que se hacen por repeticiones. Por ejemplo, un culturista. Sí, hacer series de 10 al 60%, series de 4, series de 15. Sí, ese va a producir ácido láctico porque va a pasar más de 12 segundos, va a producir 20, 25, 30, y eso va a producir ácido láctico. ¿Listo? Ahí Ya, profe, estarían gracias. correctas las clasificaciones, ¿no? Aeróbico, anaeróbico, aláctico cuando es menos de 12 segundos, y pasado los 12 segundos, 15, 20, 25 segundos, ya es aeróbico láctico, anaeróbico láctico. ¿Listo? Entonces seguimos, vamos a ir viendo los tipos de fibras que ya habían dicho, estaba bien, está bien. Las fibras tipo 1, de contracción lentas o fibras rojas. ¿Por qué dirán de fibras rojas? ¿Por qué dirán ustedes fibras rojas? Explosivas. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la idea de fibras rojas? Porque Resistencia. hay Glóbulos, mayor glóbulos acumulación de glóbulos. Resistencia, ¿no? Mayor acumulación de glóbulos rojos, o sea, mayor oxigenación, Sí. ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces, ¿por qué son fibras rojas? ¿O por qué me viene a esto de contracción lenta? Porque se contraen en mucho tiempo, necesitan más oxígeno. Para necesitar más oxígeno necesitamos más sangre, ¿sí? Entonces, Profe, es por eso que incluso ahora lo toman como un doping el inyectarse su propia sangre, por claro, lo que genera mayor oxigenación. para poder estimular la mayor oxigenación. Sí, bueno, eso ya es más, un poco, ya llega a ser un poco mucho más científico, ¿no? Ya necesitamos el estudio de saturación de la oxigenación y cosas de esas, pero hoy en día se va descubriendo que a mayor oxigenación, mayor resistencia, y resulta que se transforma como en un doping natural, ¿no es cierto? Porque si yo me inyecto mi propia sangre, hay más oxigenación y tengo más resistencia. Si me hacen algún examen, no va a haber ningún tipo de fármaco que esté dentro del cuerpo. ¿Listo? Entonces sí, o sea, ¿qué tan verdadero es eso? No lo sé. Yo no me he podido estudiar mucho eso, pero sí se da de que se produce esa actividad. Sí. ¿Qué más se dice de las fibras tipo 1? Sí, son de pequeño diámetro, o sea, no son muy grandes, ¿sí? Y muy vascularizadas. Sí, no son grandes, pero son muy vascularizadas, o sea, tienen bastantes arterias, sí, bastantes vasos sanguíneos. ¿Por qué tienen bastantes vasos sanguíneos? Porque necesitamos más irrigación sanguínea y más oxigenación. ¿Para qué se hacen actividades aeróbicas? De pequeño diámetro, ya lo podemos ver tranquilamente en la fisiología del atleta, ¿no es cierto? Los atletas de fondo son delgaditos, ¿sí? Entonces, estos atletas de fondo son delgados, pero tienen una gran cantidad de vascularización, entonces tienen más resistencia, más oxigenación.
Contienen numerosos mitocondrias y poco glucógeno. ¿Sí? La fibra 1 son resistentes a la fatiga. Se utiliza sobre todo en ejercicios poco energéticos y prolongados. Mantenimiento de la postura. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que las fibras de tipo 1 generalmente son para actividades de larga duración, como maratonistas, personas que hacen natación a largas distancias, marchistas, ¿sí? ¿Cuándo sabemos que hay una actividad aeróbica? ¿En qué tiempo ya sabemos que hay una actividad aeróbica? ¿Cómo identificamos por tiempo una actividad aeróbica? ¿Quién me puede decir? Los 2 minutos. Los 2 minutos y medio a 3 para generar un poco de resistencia que esté todo lineal. Ahí ya sabemos que el cuerpo está en una actividad aeróbica y también por la pulsación, por el pulso o Por la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Ya, pero ¿qué porcentaje sería ese umbral aeróbico? El 60%. ¿Hasta cuánto puede llegar? Hasta el 75, 80. Ya, hasta el 75 nada más, ¿no? Porque el 75 ya sería una actividad mixta entre aeróbico y anaeróbico. Pasado del 75, 80, 85, 90 ya sería una actividad cardiovascular anaeróbica. Sí. Ya. ¿Y por qué diríamos que es una actividad cardiovascular anaeróbica? Porque ya está sobrepasando los umbrales y empezamos a entrar a la segunda zona de entrenamiento. Perfecto. Y en esa segunda zona de entrenamiento, ¿cuál sería el sustrato o el tipo de macronutriente que vamos a consumir? Ya empezamos a consumir La oxidación. Carbohidratos, no, perdón, proteínas y ya un poco con la grasa. De lo más rápido es la grasa. No. Lo primero es los carbohidratos, es lo primero que consumimos. Sí, perfecto. La grasa y las proteínas. Correcto. Mire, cuando yo hago un ejercicio, comienzo consumiendo los carbohidratos, ¿no es cierto? Pero estos no me duran más de media hora. Por eso decimos que cuando hago ejercicio aeróbico, a partir de los 20 minutos, recién comienzo a quemar grasa, ¿sí o no? Hasta ahí estamos claros. Y llegamos hasta la hora de ejercicio. Pero si el ejercicio es muy fuerte, sobrepasa el umbral aeróbico, la frecuencia cardíaca entre 60 y 75%, el cuerpo comienza a comerse sus músculos. Sí. Entonces se vuelve una actividad cardiovascular anaeróbica. Sí, porque comienza a comerse sus propias proteínas para poder conseguir energía, porque no puede consumir tanto oxígeno para quemar la grasa. Y si ya no hay carbohidratos, lo único que le queda consumir son sus propios músculos. Entonces, por eso es que llega a ser ya anaeróbico, porque no logramos quemar las grasas como fuente de energía. Para quemar las grasas necesitamos que sea el ejercicio o bajo o moderado. Si ya pasa intenso, ya no vamos a quemar grasa como energía. Listo, bueno, pasemos a la segunda tipo de fibras. Las fibras tipo 2, sí, de contracción rápida, se localizan en los músculos pálidos y se denominan también fibras blancas. Esto ya lo podemos ver que de pronto es por la consecuencia contraria a la anterior, ¿no es cierto? Que sería que no necesitamos tanto oxígeno para realizar la actividad. Estas actividades serían los ejercicios anaeróbicos, que se dice en ausencia de oxígeno, pero no es que no respiramos, ¿no? No es que no respiramos para hacer el ejercicio, sino que el ejercicio no consume el oxígeno como parte del combustible, o sea, no oxida las cosas, no se produce la oxidación porque no consume o no utiliza el oxígeno para producir energía, entonces se necesita menos cantidad de oxígeno. Entonces las fibras son blancas, no necesitamos tampoco tanto oxígeno. Son de mayor diámetro, o sea, son más grandes las fibras musculares, ¿no? Presentan pocas mitocondrias, están poco vascularizadas, quiere decir que no necesitamos tanta afluencia de sangre tampoco, ¿sí? Pero contienen mucho glucógeno, ¿sí? Esta fibra, que son poco resistentes a la fatiga, aunque muy potentes,
se utilizan en los ejercicios breves pero intensos. Entonces, ¿cómo podríamos calificar una actividad anaeróbica que es de corta duración, ¿no es cierto? Y que es un Usain ejercicio... Bolt. Dígame, No, perdón, pero estaba. dime nada más, ¿cómo podríamos clasificar las actividades anaeróbicas? En resumen. O sea, ¿se podría decir la clasificación por el tiempo o a qué? Sí, tú di un concepto si a ti te preguntan, profe, ¿qué es una actividad anaeróbica? Tú di tu concepto. La anaeróbica es lo que no necesitamos oxígeno y son actividades que son de 8 a 12 segundos, por ejemplo, los 100 metros de... Y por eso es bien beneficioso el somatotipo que tiene Usain Bolt, porque tiene, o sea, tiene una... es un deportista completo, porque tiene parte de las fibras tipo, yo creo que sería tipo 2. Ajá. Y entonces ese sería el concepto, que dura solo duración de tiempos cortos, no necesita mucho oxígeno. Y son en intensidad, ¿son de baja, mediana o alta intensidad? No, son explosivas, son Alta. altas intensidades. Perfecto, entonces decimos que el ejercicio anaeróbico es un ejercicio que no necesita oxígeno o con ausencia de oxígeno o con poca utilización de oxígeno, ¿sí? También podemos decir que son menores a 3 minutos, ¿no es cierto? Porque pasados los 3 minutos ya es aeróbico, menores de 3 minutos y de actividades intensas. ¿Listo? Entonces ya tenemos los conceptos claros. Aquí tenemos unas fibras de tipo 2A. Sí, ¿sí habían oído estas? Ya. Las Estas mixtas. las tipo 2A. Sí, hay una tipo 1, tipo 2B y tipo 2A. Las fibras intermedias son fibras intermedias cuyo porcentaje varía según los músculos del organismo e individuo. Si son unas músculos, no hay solo A y B, también hay unas intermedias. La relación de fibras lentas rápidas pueden evolucionar en función del entrenamiento y el tipo de ejercicio practicado. Numerosas fibras 2A o intermedias evolucionan hacia tipo 1 a consecuencia de ejercicios prolongados y moderados. Entrenamiento de fuerza, en cambio, los ejercicios breves e intensos de 30 segundos a 2 minutos, entrenamientos de resistencia, provocan la evolución de fibras 2A hacia tipo 2B, fibras rápidas. ¿Listo? Entonces, mire, Estas fibras nos ayudan como, digamos, estas son las que nosotros podemos trabajarlas, se podría decir. Claro, estas son como las Son las que son innatas, ¿no es cierto? Puedo tener fibras blancas y puedo tener fibras rojas o puedo tener A y B, pero estas 2A serían las que yo puedo trabajarlas, o sea, las que puedo hacerles que se adapten de ser lentas a más rápidas. Correcto. O sea, es como tener nosotros ¿cómo le diríamos? Un comodín, ¿no es cierto? Dependiendo de la actividad que yo quiera hacer, estas fibras se van a adaptar o a fibras lentas o a fibras rápidas. ¿Sí? Están las más importantes en realidad. Ajá. Entonces, estas van a depender, porque, por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tenemos etnia blanca, etnia negra y etnia indígena. Pero sabemos que cada una de esas tiene características. La gente indígena es muy buena para correr, hacer atletismo, ¿no es cierto? Es como un don. Igual a la gente de etnia negra y también tienen más muscularidad. Y los mestizos, los que no estamos ni entre esas, somos menos musculares. Sí, no nacemos muscularmente aventajados. O nos cuesta mucho ganar muscularidad a comparación. También podemos ver los anglosajones, la gente que está al norte de Europa, son grandes, altos, fuertes, de pronto por el clima también. Entonces, cada lugar y cada etnia, sí, tiene ventajas musculares por en donde vivan y su dependencia. Pero eso no quiere decir que con el entrenamiento no podamos estimular
a que esas fibras que son muy lentas o muy cortas o muy rápidas cambien de fisiología para podernos ayudar a compensar. ¿Listo? Pero siempre va a haber una diferencia, ¿no? Y va a haber también cierta predisponibilidad del cuerpo para ciertas actividades. ¿Listo? Por ejemplo, hoy en día estamos emocionados con el fútbol, ¿no es cierto? Pero somos campeones de ajedrez, campeones de potencia, campeones de atletismo, campeones de bicicleta, pero nadie hace barra por esos deportistas. Pero en eso sí somos campeones, porque tenemos alguna característica fisiológica que nos permite ser mejor o tener esa predisponibilidad para ese ejercicio. Y luchamos por el fútbol, que no digo que no tengamos, pero de pronto es un proceso más largo. Ah, no tenemos. No, sí tenemos. Lo que pasa es que es el juego grupal, la actividad de equipos de grupo y es más compleja. Disciplina, por eso ese fútbol nunca llega a nada, porque todos son indisciplinados, son sacados de lo más adentro y no les dan educación, solo les hacen jugar. Bueno, en Independiente del Valle sí les dan educación, por eso generan muchos estudiantes, también les dan Por vivienda. eso son los que le sacan del país, ni siquiera nos enteramos de esos jugadores. Correcto, pero ¿por qué? Se van. Porque nosotros Van como bien entrenadores debemos buscar que el muchacho se entrene y desarrolle de forma completa, ¿no es cierto? De forma global, no solo en el deporte. ¿Por qué? Porque puedo ser muy buen deportista, pero si en mi cabeza quiere decir que no puedo jugar igual que el italiano, o no puedo jugar igual que el francés, o no puedo jugar igual que el brasileño, ya no va a ser una parte fisiológica, sino una parte mental, en donde yo mismo no estoy creyendo en lo. Entonces, siempre va a haber, ya hemos mejorado mucho para mi punto de vista, yo creo que hemos mejorado mucho, ya tenemos muchos jugadores afuera del país, pero necesitamos madurar, sí, madurar mucho en este aspecto de pensar que el juego de equipo y el juego de conjunto es emocional. Si mi mejor jugador está desmotivado, el equipo se viene abajo. Si un jugador está motivado y metió un gol, todo el equipo se levanta. Lastimosamente, los deportes son de sentido también bastante emocional. Por eso es que hoy hay que tratar bastante la psicología del deportista, ¿sí? Darle estudio para que vea la vida de otra manera, ¿sí? Y podamos seguir mejorando. Yo creo que sí, pero también tenemos que, aparte de eso, valorar los que ya tenemos. Valorar esos deportistas que ya han roto esa brecha de que el estadounidense es mejor o cualquier otro deportista de otro país es mejor. Y yo ya estoy siendo campeón. Yo ya gané a toda esa gente. Y a esa gente también ya darle el verdadero apoyo. O sea, no digo no, a todos los deportes darle el apoyo, pero ya ir dando el verdadero apoyo a esa gente que ya está logrando esos triunfos. Pero bueno, eso era otra cosa, ¿no? Entonces ahí tenemos ya las fibras tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, en donde la una es un comodín dependiendo de la actividad de trabajo que, por eso les dicen, no, él es muy flaquito, él no va a mejorar, no, él sí va a mejorar. Profe, Dígame. las personas de tercera edad también funcionan estos tipos de fibras 2A, porque me imagino que cuando realizan bailoterapia, algunas de las fibras que están muertas se han de levantar y han de reaccionar de mejor manera. Ya, claro, yo también estoy dando ahorita un poco de la clase de lo que es el adulto mayor y la actividad recreativa para el adulto mayor. Hay un problema, que ¿desde qué edad piensan ustedes que comienza la vejez? 30. 35. 35. Los Ya. 30. Ya, estamos cerca. La edad, la punta del iceberg, o digamos la punta de la montaña son los 40 años. Sí, a los 40 años el cuerpo comienza ya un envejecimiento más rápido. Quiere decir que desde el año hasta los 35, 39 años, el cuerpo todavía está de subida. Pero sabemos que el deportista generalmente está desde los 16 hasta los 28, ¿sí o no? 25, 28 años. Pasado eso, ya al 28, 30, 35, dicen ese jugador ya está viejo. También depende del deporte. En el culturismo, que es una actividad que no se le toma como deportiva, es longeva.
Usted puede ser un viejito de 70 años musculoso. Pero sí hay que tomar en cuenta que cuando se va pasado los 40 años, se va perdiendo el nivel hormonal, generalmente la testosterona, ¿no es cierto? La progesterona en la mujer. Y esta menos cantidad de producción de hormonas genera menos muscularidad. O sea, ya los músculos funcionan menos. Inevitablemente, o sea, ya no es culpa, así es la fisiología. Pero lo que sí debo hacer es hacer ejercicios dependiendo de la edad, estimular la parte muscular y estimular la parte cardiovascular para producir, por decirle un ejemplo, antioxidante. ¿Qué quiere decir antioxidante? Que la célula viva un poco más. ¿Se han oído la palabra antioxidante? No. Este alimento es antioxidante. Esta crema es antioxidante. ¿Qué hace ese antioxidante? ¿Qué es oxidar? El oxígeno oxida, ¿no es cierto? El oxígeno es el que oxida. ¿Qué quiere decir antioxidante? Que hay composiciones químicas que deben tener, como por ejemplo, si yo digo H2O, necesita hidrógeno y 2 moléculas de agua. Si hay 3 moléculas de agua, una molécula de oxígeno queda libre. Y quedaría H2O, porque si no quedaría H3O. Este oxígeno libre, que le llaman radical libre, es tóxico para la célula. Este oxígeno es tóxico para la célula. Y hace que la célula muera más rápido. ¿Qué hace la actividad antioxidante? Coge este oxígeno o le nulita el oxígeno para que no mate a la célula más rápido. Entonces, ¿qué hace con la célula? Le prolonga un poquito más la vida. Eso quiere decir antioxidante, que nuestras células tengan un poco más de vida. No vida eterna, porque en algún momento mueren las células, pero se mantengan con un rango más de vida. Entonces, el ejercicio estimula mayor oxigenación, sí, estimula mayor crecimiento de células, estimula la tonicidad muscular, estimula la mejor oxigenación en la parte cardiovascular. Entonces, en el adulto mayor hay que estimular eso. En todo, desde el niño hasta el adulto mayor. Lo único que hay que medir es la intensidad. Tener cuidado con la intensidad con la que se trabaja, tener cuidado con el tipo de ejercicio que hace por su fisiología, si hay problemas articulares o de alguna otra índole, y el descanso. ¿Qué tipo de descanso le voy a dar? Si le hice al adulto mayor trabajar actividades de fuerza, y por lo menos unos 4 días de descanso para repetirles, ¿sí? Porque ellos no se van a recuperar rápido. Al niño no hay problema. Pueden ser todos los días, pasando un día, diferentes tipos de ejercicios, porque él está en la plenitud de la vida. Entonces, sí está claro ahí, sí les pude contestar un poquito la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, entonces sí se puede trabajar, tomando en cuenta que en la edad mayor hay menos recuperación, o sea, se crean fibras musculares y eso, pero más lento, de forma más lenta, no tan rápida. ¿Cuánto necesitamos nosotros de descanso cuando una actividad es fuerte? A ver, si yo hice pesas hoy día, hice piernas, hice cuádriceps, ¿cuánto necesito de descanso? De 48 a 72 horas. Perfecto. Y si fuese La pantorrilla. por lo Perdón, menos profe. unos 4 o 5 días, ¿no es cierto? Para que él pueda hacer, para que él se pueda recuperar. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Listo? De lo demás, sí se puede hacer con todos. Manejar las cargas. Una acotación es como que pongas igual la piel, como que las células, mientras uno ya se va envejeciendo, generan ese envejecimiento, ya se cortan más rápido. Hay menos hidratación, claro. Sí, como que anteriormente yo competía, y o sea, el cuero era como que tieso, ¿no? Me golpeaban y era como que al fin y al cabo no pasaba nada. Pero Claro. ahora es el más ligero golpe, un codo que se vaya, alguna cosa y se corta la piel. O sea, ya es como que no se recupera tan rápido. Los cortes o los golpes se magullaban antes en un día, 2 días, ya estaba totalmente completo y rehabilitado. Ahora ya se demoran semanas los morados en quitarse o cosas así. Correcto. Ese es el paso de la edad. Es el paso de la edad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les hacía un ejemplo. Ustedes tienen una hoja, ¿no es cierto? Una hoja de una tarea y sacan una copia. Esa copia queda exacta. La segunda copia ya no tan exacta. La tercera copia, borrosa. La quinta copia, un poco más borrosa. Hasta la copia número 100 casi ni se lee. Así va pasando con el cuerpo.
Las copias de las células, copia y copia, cada vez la copia es menos, con más fallas, sí. Y eso pasa desde el primer año en que nacemos hasta los 70, 80 años que más o menos tenemos de periodo de vida. ¿Listo? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. No solo si es fuerte, no solo si la persona de edad se ve, sino tomar en cuenta su edad para no perjudicarle y darle el tiempo necesario de recuperación. ¿Sí? Seguimos. Aquí tenemos, si vieron, tipo 1 de larga distancia, tipo 2A, medio fondo o intermedias, y tipo 2B, las de velocidad. Parece que en el papelito que les puse les he puesto cambiado primero la B y la segunda la A, pero aquí está en el gráfico, ¿sí? Ya voy a cambiarles para subirles las diapositivas bien, parece que ahí me he jalado. Pero ahí está, tipo 1 de resistencia, tipo 2A sería las mixtas y tipo 2B ya las de velocidad o fuerza. ¿Listo? Vamos a ver un poquito la composición de los músculos, los grupos musculares, ¿sí? En donde los grupos musculares los vamos a ver en general, sí, por grupos, no los 600 músculos que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces vamos a ver, músculo pectoral, ¿sí? Los músculos del pecho, ahí tenemos un pectoral mayor y un pectoral menor. Generalmente el pectoral menor está por debajo, ¿sí? Y el pectoral mayor está en la parte que se puede observar. Perfecto, entonces vamos a ver también que hay un pectoral anterior, ¿sí? Un pectoral mayor inferior, se une con la articulación del hombro, la articulación de la clavícula, del esternón, ¿sí? Entonces aquí el de la fotito está haciendo actividades de pectoral, ¿no? Está haciendo cruce de poleas. Cruce de poleas en una máquina multifuerza, ¿sí? Tratando de trabajar, generalmente en esa posición estaría trabajando el pectoral inferior, sí, porque hay el músculo superior del pecho y el músculo inferior del pecho, pero los dos son pectoral mayor superior y pectoral mayor inferior. Está haciendo un cruce de poleas. Bueno, ya veremos luego, de eso vamos a ir especificando un poquito los tipos de ejercicio, si es un press, ¿sí? Si es una apertura, pero por el momento vamos a ver que está haciendo un cruce de poleas. ¿Listo? Vamos a ver los músculos, ¿sí? De los miembros superiores. ¿Listo? Aquí vamos a clasificarlos en 4 secciones o 4 regiones, en donde está el hombro, en donde está el brazo, en donde está el antebrazo y donde están las manos. ¿Listo? Los de las manos no les vamos a clasificar mucho. Vamos a clasificar las que generalmente las tomamos como principales en las actividades físicas. En este caso, hombro, brazos y antebrazo. ¿Listo? Haremos referencia, sí, desde algunas posiciones, desde algunas actividades de músculos que trabajan, pero de forma muy superficial. Músculos de los brazos y antebrazos. ¿Listo? Aquí tenemos en donde el músculo del bíceps, tenemos un músculo braquial anterior y un músculo supinador largo del antebrazo. Sí, ahí también vamos a encontrar el primer radial, que están ahí escritos, el segundo radial, pero vamos a generalmente a tomar un poquito en cuenta en este ejercicio en donde él está haciendo un curl de bíceps, ¿sí? Un curl de bíceps o una flexión de bíceps, ¿sí? Una flexión de bíceps, lo podríamos denominar en martillo, ¿no? Como un martillo. Está haciendo una flexión de bíceps en donde el músculo braquial anterior, que es este músculo pequeñito que está entre el bíceps y el supinador largo, este braquial anterior, es un músculo pequeño que luego generalmente en los culturistas se nota mucho por la hipertrofia.
¿Listo? Tenemos los músculos que dicen bíceps braquial, tiene dos porciones, una larga y una corta, ¿sí? En el músculo flexor del antebrazo, el braquial anterior y el corobraquial. ¿Listo? Son más o menos los músculos que intervienen en la flexión del bíceps o del brazo. ¿Listo? También tenemos en este que está haciendo un curl de bíceps, ¿sí? En donde está el braquial anterior, donde podemos ver el bíceps. También vemos el cubital anterior, que no está allí señalado con rojo, porque no es un músculo que realmente intervenga en ese momento. Sí, está el pectoral mayor, que es el que se une a la clavícula. Está el deltoides anterior o frontal, podríamos llamarlo así. Tenemos el braquial anterior, el supinador largo y el bíceps. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un poquito. Generalmente los músculos que más se toman en cuenta en las actividades fitness, más que nada en esta parte de la musculación, porque buscamos músculos que de alguna manera individualicen, ¿sí?, el ejercicio. Ya, aquí tenemos un poquito también los músculos del antebrazo. Tenemos el pronador redondo o el pronador teres, el palmar mayor o flexor radial, ¿sí? Palmar menor, palmar largo o palmaris longus, cubital anterior, ¿sí? Flexor carpo, flexor cubital. O sea, ahí podríamos decir que tenemos los músculos flexores de la mano. ¿Listo? En el antebrazo tenemos los músculos flexores, los que llevan la mano hacia adentro. ¿Sí? Y tenemos los músculos también del antebrazo, ¿sí?, que están podríamos decir, posteriores, ¿no?, que están sobre la mano. Tenemos el bracoradial, el extensor radial, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el anconio. ¿Listo? Entonces quiere decir que las partes, los músculos que están hacia la dirección de la mano son los flexores, y los que están al en vez de la mano o sobre la mano son los músculos extensores. Los podemos tratar así, más fácil. Flexor y extensor. ¿Listo? Vamos a seguir un poquito. Aquí tenemos el bíceps, ¿sí?, de lo que sería ya el brazo en sí, el tríceps. Y vamos a ver un poquito sobre los músculos del tríceps. El tríceps es un músculo que tiene 3 porciones, ¿sí? Está haciendo una extensión de poleas en tríceps, ¿sí? ¿Con qué agarre está esa mano? ¿Quién me puede decir? Con supino. ¿Supinación o pronación? Supino. Perfecto. Yo siempre les digo que se acuerden como de la sopita, ¿sí? ¿Qué decir de la palma de la mano? Eso es supinación y pronación. ¿Listo? Entonces ahorita está haciendo una extensión de tríceps en supinación, en una polea, está haciéndolo de forma individual, y el tríceps va a tener 3 porciones, ¿no? El vasto externo, ¿sí?, que estaría a un lado que estaría lejos del cuerpo. Tiene una porción larga, que sería la parte media del tríceps, y un vasto interno, que sería lo más cercano al cuerpo. ¿Listo? Y un pequeño músculo que está insertado en el área del codo, que sería el anconio. ¿Listo? Ese anconio, esa es la inserción del tríceps que genera a veces molestias cuando se hace sobreextensión de los brazos, el que se inflama. Sí, también se puede, el tendón del tríceps también se puede inflamar generalmente cuando hago tenis, y da esa molestia de el síndrome del tenista, en donde no podemos presionar ni dar la mano. Sí, y es porque a veces queremos incluir demasiado peso al tríceps
sin darnos cuenta que vamos a sobrecargar el anconio y el tendón del tríceps. Entonces, siempre tener cuidado en donde, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Para yo poder hacer hipertrofia muscular, ¿qué porcentaje de peso debo utilizar? De un RM, Un RM es lo que yo haría como test, en ya. donde yo voy a medir mi fuerza total, mi fuerza máxima. Sí, hacer un RM es la fuerza máxima, o sea, un levantamiento en una sola repetición, la cantidad máxima de fuerza. Entonces yo tengo, digamos, un ejemplo, un RM en una sola vez que puedo levantar 100 libras. Ese es mi RM. Ahora, para yo poder muscular, ¿cuál sería el porcentaje? El 80%, del 60 al 80. Ya, más o menos. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Veamos aquí. A ver, dime. Creo que la fase de hipertrofia se maneja entre 60. Entonces, que ahí depende, por ejemplo, profe, depende también el músculo donde vayamos a trabajar, porque, Ya. y también se podría decir un poco de la biomecánica de la máquina también. Ya, puede ser. A Pero ver, yo voy a hacer una pregunta. A ver, buenos días, Jonathan Rodríguez. ¿Tú qué dices? La verdad que no sabría decir algo en específico porque realmente no me he puesto a investigar sobre eso, no Ya, perfecto. sabría Mira, decirlo. está bien. Ahora luego vamos a ver más profundo esto, ¿no? Pero más o menos para yo muscular, debo trabajarme entre el 60 y el 75, casi igual que en el umbral aeróbico. Entre el 60 y el 75 de mi RM. y la repetición sería de 6 a 12. La repetición puede ser de 8 a 12 o de 8 a 15. Ya cuando Descansos de... trabajo repeticiones de 6, 5, 4 repeticiones, estoy trabajando fuerza. Sí, ya vamos a ir especificando eso con el tiempo, pero entonces, cuando yo digo, generalmente, ¿qué me pasa en los gimnasios? Que me dicen, para más músculo, más peso. Eso es falso. Y resulta que mi RM es de 60, porque no estoy acondicionado al ejercicio y estoy débil. Y me ponen 50 libras para hacer un ejercicio. O sea, me están dando casi el 80 o el 90% de mi fuerza máxima. ¿Muscularé o me lesionaré? Se lesiona. Una selección y nunca va a generar... Primero es la técnica, profe. Perfecto. Entonces, ahí viene el primer principio de entrenamiento. ¿Sí saben cuáles son los principios de entrenamiento? ¿La super qué? La progresión sería, profe. Ya, yo les voy a dar 3, hay varios, ¿no? Primero, adaptación. ¿Sí o no? Profe, ese creo que es de las 4 series por 12 repeticiones. No, fase de adaptación, hipertrofia, fuerza mixta. Esa. Los principios de adaptación son, primero, el de adaptación. Segundo, individualización, o sea, para cada persona. Específica. Sí, especificidad. Específica. O sea, para cada deporte, ¿sí o no? Sí. El manejo de las sobrecargas. O sea, cuánto de peso va a meter a cada persona dependiendo de lo que quiera. La supercompensación. Esta supercompensación está muy relacionada con el descanso o la densidad. O sea, ¿cuánto le voy a dar de descanso para que él se pueda recuperar y volver a hacer el mismo ejercicio? Pero de igual o mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, más o menos con esos 5, que son unos 7, los principales, de 7 a 9 son principales. Ya con el de adaptación, primero no me están trabajando la adaptación. Me están mandando pesos sin ni siquiera hacerme un test.
Segundo, no me están tomando en cuenta la individualidad. Si yo soy fuerte, si yo soy delgado, si yo estoy gordito, si yo soy musculoso de por sí. Porque hay varios tipos de morfologías, ¿no es cierto? Eso sí también sabemos. Sí. Ya, entonces, no es lo mismo que una persona Ectomorfa, mesomorfa. sea igual que una mesomorfa, ¿no es cierto? Sí, Porque claro. esa persona va a tener la tendencia a ser musculosa. Entonces, y por más que pesen lo mismo o por más que tengan la misma estatura. La diferencia es que uno va a tener más cantidad de masa muscular y el otro más tejido adiposo. Entonces, pilas en eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo la parte del tríceps, ¿no? Que tiene 3 porciones, por eso se llama tríceps, ¿sí? Luego tenemos la otra parte que es el hombro o el deltoides. Sí, este deltoides se va a dividir en 3 regiones, una anterior o frontal, el medio o lateral y una porción posterior o trasera, ¿no es cierto? Ya, es un músculo grande que se ubica por encima del hombro recubierto al resto de la estructura. Sí, está pegada a la clavícula, al omóplato, al húmero, sí, se conecta con el pectoral, también con los músculos de la espalda, y que gracias a sus 3 porciones es capaz de mover el brazo en diferentes direcciones. Sí, esto lo convierte en un músculo muy necesario para las funcionalidades del hombro. Sí, si alguien se lesionó el hombro, ya sabe que si se lesiona una parte del hombro, no se puede hacer nada. Ni bíceps, ni tríceps, ni levantar, es terrible. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de ejercicios en el hombro. El hombro no necesita mucho peso para realizar ejercicios, ¿sí? Y necesita más de mejorar la técnica para ir aislando cada grupo muscular dependiendo de la actividad. Y eso hemos de hablar con el pasar del tiempo, de que no todos los ejercicios se deben hacer de forma individual, ni todos se debe trabajar por grupos musculares, dependiendo de la actividad. Músculos de la espalda. Tenemos en los músculos de la espalda, también tenemos músculos extensores y flexores, y oblicuos que nos van a ayudar a evitar el dolor de espalda. Sí, que son los que generalmente generan dolores de espalda. 3 tipos de músculos de la espalda que ayudan que funcione la columna vertebral son los extensores, flexores y oblicuos. ¿Listo? Sigamos viendo un poquito. Aquí tenemos un poquito de cómo están distribuidos. Tenemos el trapecio, que es la parte en donde está frontal, se ve una pequeña porción, pero si ven, va desde la parte posterior del cuello hasta la mitad de la espalda. Todo esto, parte roja, es del trapecio, es un músculo bastante grande y bastante fuerte. ¿Listo? Tenemos el romboide menor y mayor, que estaría por debajo del trapecio. Perdón, una consulta, perdón que le interrumpa. Diga, ¿Por qué diga. se pueden provocar lesiones en el trapecio? Básicamente que alguna mala fuerza o no sé qué puede ser que... El exceso de peso. Sí, y el exceso de peso, ¿por qué? Porque cuando metemos peso defeccionamos la técnica. Más que todo en la sentadilla, profe, en la sentadilla libre saben poner la barra muy arriba del trapecio, casi por la C4 por ahí, y ahí está mal. Casi Bien por que el poner- cuello. Claro, y ahí pueden lesionarse hasta la columna vertebral. ¿Qué también hacemos mal cuando hacemos un alón de polea para espalda y lo queremos hacer tras los hombros? Muy abajo del deltoide anteposterior sería así. Posterior y bajamos del cuello. El cuello no se debe bajar cuando se hace ese ejercicio. Pues Se lo debe preferible, lo- profe, es que jalen, pero que jalen hacia el rostro para que en realidad no bajen del Claro, peso. es preferible hacer el alón de poleas hacia el pecho. Sí, es preferible y hay mayor recorrido. Aunque si lo hacemos posterior, que a mí no me gusta, lo tendríamos que hacer sin bajar la cabeza, sin bajar el cuello y que llegue por la parte
hacia arriba de la parte de los hombros. O sea, que no baje por el hombro posterior, sino esté por encima del hombro posterior. Podríamos decirlo a nivel de nuestra clavícula, máximo. Sí. Dependiendo de, puede ser entre el C3 y el C4 máximo de mis vértebras cervicales. Entonces, ahí yo podría estar haciendo un buen ejercicio posterior llevando el alón de espalda hacia atrás. Pero es más aconsejable llevarlo sobre el pecho al nivel de la clavícula. Y mandando los omóplatos hacia atrás, tratando de pegar los omóplatos. Bueno, eso vamos a hablarlo luego en los ejercicios ya de musculación. ¿Listo? Entonces, por esas 2 o 3 razones podemos lesionar el trapecio. Y generalmente, como es de músculo fuerte, queremos meter mucho peso. También se defecciona la técnica al mandar mucho peso. ¿Por cuál concepción que ya habíamos hablado? De que más peso, más músculo. Y no funciona así. ¿Listo? Más peso, más fuerza. Sí, más peso, más fuerza. Pero eso no es proporcionalmente directa la relación entre peso y fuerza. ¿Listo? Entonces, entre peso y músculo, perdón. ¿Listo? Entonces, tener cuidado porque, como ven, el trapecio es un músculo grande, ¿sí? No es solo la parte que se ve desde la parte frontal del cuerpo, que se ve solo una porción pequeña. Tenemos también el redondo mayor, que serían las dorsales, donde está también el infraespinoso, el romboide mayor y el dorsal ancho, ¿sí? Que es esta parte grande ya de las dorsales, que se unen a los músculos pequeños que están en la parte baja, que serían los músculos lumbares. ¿Listo? Entonces, hasta donde está la parte verde oscura serían los músculos dorsales, y en la parte verde clara ya entrarían todo lo que son los músculos lumbares. Si tienen alguna pregunta, no tengan miedo en interrumpirme, porque la idea es ir aclarando con el paso cualquier inquietud y teniendo mejor, como más claras nuestras definiciones. Ya, los músculos del abdomen. Una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa si, digamos, la persona que estoy entrenando le explico que, como usted dice, más peso, o sea, todo eso, pero no hace caso? O sea, no presta atención, me dice, no, el profesor o el instructor me dice que haga así, pero no presta atención a esto que nos dice. ¿Qué podría hacer en este caso? Lo que hay que poner en claro, si es que yo trabajo en algún lugar o en algún gimnasio, es que la regla es que esté entrenado, el que va a entrenar esté a cargo de un entrenador o de un guía. Y si en algún caso él tiene su propio entrenamiento, especifique para que él sea responsable de sí mismo. Sí, porque yo puedo ir a entrenar a un lugar, lesionarme y luego echarle la culpa al entrenador y poner una denuncia, una demanda de que me ha hecho hacer mal un ejercicio y por eso me he lesionado. Porque te estoy pagando un dinero o estoy pagando un entrenador para que él me dirija. ¿Listo? Segundo, tratar de hablar con esa persona y decirle que no es, porque por ejemplo tenemos el heavy duty que hacía Dorian Yates. O sea, el máximo de peso, la menor cantidad de repeticiones para ganar masa muscular. Pero se rompió el bíceps. Él se rompió el bíceps. Le hicieron 3 o 4 operaciones. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? También hay que saber que él estaba con doping, se ponía mucho esteroide, estaba 3 o 4 veces más fuerte que una persona común y corriente, tenía una dieta para ese tipo de entrenamiento y aún así, siendo eso, ha habido muchos accidentes por el exceso de peso. Entonces, explicar de que en vez de que utilice peso exagerado, tratar de llevarle a que usted le haga un seguimiento y le pueda llevar hacia donde él quiere, pero con un proceso. Yo quiero alzar 200 libras en sentadillas, sí, pero tengo que hacer un proceso. Tengo que hacer ejercicios de musculación, también tengo que hacer ejercicios de arteriofilia o potencia para ganar fuerza, ¿sí? Porque no es lo mismo ganar fuerza que ganar hipertrofia.
Y si quiero hacer más peso, tengo que hacer ejercicios que me estimulen o me mejoren la funcionalidad de poder alzar más peso. Entonces yo tengo que llevarle hacia eso. Porque es bien difícil por la mala comunicación de los medios de comunicación, por las revistas, por gente que ha musculado de alguna manera, que de pronto es un competidor, pero que no estudió para eso, y tiene su propia concepción y quiere dar la misma receta a todos. Si a mí me sirvió poner 200 libras de sentadillas y me crecieron las piernas, entonces el resultado es poner 200 pesos en sentadillas. ¿Listo? Él no sabe si tuvo fibras musculares lentas, más rápidas, en mayor cantidad, no sabe si su morfología es mesomórfica, ¿sí? O sea, varias circunstancias que uno como entrenador tiene que ir viendo en el que va a entrenar. Si esa persona se pone necia, tratar de buscar la manera de llevarle de una forma amigable a que él consiga sus resultados, pero de una forma progresiva. O sea, usted tiene que decirle, no es que no vas a alzar ahorita 200 libras, sí vamos a alzar 200 libras, pero hagamos un proceso. ¿Sí o no? Entonces, tratar de, uno como entrenador, llevar ese proceso. Y hablar con esa persona para irle guiando. Sí, irle guiando, de pronto no explicando mucho la parte fisiológica, porque de pronto no va a entender, porque hay que saber otras cosas más para llegar a entender. Pero sí, decirle que vamos a llegar a lo que él quiere, pero de una forma un poco más lenta, no tan rápido. Eso haría yo, en realidad. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Ya, entonces vamos a ver que los músculos del abdomen distribuyen en 3 grupos, anteriores, laterales y posterior, que constituyen en gran parte las paredes abdominales, las cuales están recubiertas por la hoja parietal del perineo, cerrada superiormente por el diafragma. ¿Sí saben cuál es el diafragma, no? Sí, ya. E inferiormente limitada por la pelvis. ¿Listo? Esos son los músculos del abdomen. O sea, quiere decir que el diafragma también es parte de los músculos abdominales. También hay respiración diafragmática, ¿no? Ya hemos de hablar de eso en las actividades fitness. Tenemos el recto abdominal, los serratos anteriores, línea alba, que sería el tejido conjuntivo del abdomen, los oblicuos, el ombligo y el diafragma, que estaría separado aquí en donde se une el esófago, ¿no es cierto?, con el estómago. Aquí estaría el diafragma entre el pecho y los abdominales. En la parte baja estaría el diafragma, donde separa la parte del intestino con pulmones y corazón. Listo, es un músculo que nos divide en 2, ¿sí? Así se verían los abdominales de una persona hipertrofiada, yo diría con bastantes esteroides, pero se puede llegar a hipertrofiar. Músculos miembros inferiores. Listo, vamos a ver un poquito de los músculos de los miembros inferiores. Tenemos los isquiotibiales, aductores, sí, está el cuádriceps, gemelos y sólidos, así en pequeña relación. Los isquiotibiales y los cuádriceps son grupos de músculos opuestos en el muslo. Opuestos porque cada uno hace una función diferente. Los cuádriceps de extensión y los isquiotibiales y femorales de contracción. ¿Sí? El cuádriceps y los isquiotibiales están formados cada uno por 4 músculos separados que trabajan juntos para producir un movimiento en cadera y rodillas. ¿Listo? Entonces hay 4 músculos en los músculos isquiotibiales, que son 4, como lo dice ahí, y es un grupo, y los cuádriceps también son un grupo de 4 músculos. Los isquiotibiales, son normalmente más débiles que los cuádriceps, y por eso se puede producir riesgos de una lesión y ejercicios de una lesión. El ejercicio, los músculos pueden fortalecerse. Siempre los músculos del cuádriceps son más fuertes que los de los isquiotibiales y hay que tratar de compensar esa muscularidad. A mí ya me dio hace poco un desgarre del bíceps femoral
es bien doloroso porque hay una descompensación entre el músculo frontal y el posterior. Entonces, siempre puede haber también lesiones por eso, ¿no? Cuando hay un músculo que se lesiona, anterior o posterior, sí, hay que tratar de que haya una equidad entre los músculos porque o la extensión o la flexión del uno puede lesionar al otro. Músculos del cuádriceps. Si los músculos del cuádriceps de la parte delantera de la pierna, sí. Bueno, ¿estaría bien la parte delantera de la pierna? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien esa denominación? Sería anterior. Ya, está bien la parte anterior y delantera, pero ¿es de la pierna o no? No, porque la pierna abarca toda la parte inferior. Pues. Exacto. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta, ¿no? Estas son denominaciones en forma general, porque se habla de la pierna como desde la parte superior del fémur hasta el pie, pero sabemos que del fémur a la rodilla es el muslo, y de la rodilla hacia abajo, la pierna. Sí. Entonces, aunque aquí la estamos hablando de forma general, generalmente la pierna es de la rodilla hacia el pie, y de la rodilla hacia arriba hasta la final de la cadera es el muslo. Entonces diríamos que los cuádriceps son los músculos parte delantera del muslo que ayudan a flexionar la cadera y enderezar la rodilla al caminar o correr. Estos músculos están unidos al fémur, por lo tanto, un golpe directo al muslo puede hacer chocar contra el hueso. ¿Listo? Entonces ya sabemos un poquito la división, ¿no? Aquí está un muslo de un culturista donde hay estrías musculares, pero eso ya es generalmente por esteroides. Hay gente que puede lograr, pero generalmente pasa eso por la cantidad de esteroides. Si no vayan a pensar que todos los que hacen piernas van a quedar así. Y aquí tenemos, ¿no? Un poquito, vamos a ver el triángulo femoral, está atrás, ¿sí? Ya luego vamos a ver los músculos del fémur. Y tenemos aquí los músculos del muslo, que son los cuádriceps. Ahí están señalados 3, pero ya vamos a ver por qué son 4. Está el recto interno, está el aductor medio, está el pectíneo, que es el de la ingle más o menos, podemos decirlo así, el de la ingle. Está el tensor de la fascia lata, que es el lateral del muslo, ¿sí? El que está del lado lateral. Y tenemos el sartorio, ¿sí? Que es un músculo que cruza desde la cadera hasta la rodilla. ¿Listo? Estos son todos los músculos que están en la parte del muslo, ¿sí? En donde está el sartorio, aductores, ¿sí? Pectíneo, recto interno, el tensor de la fascia lata y los cuádriceps. Entonces los cuádriceps generalmente son esos 3 que más se ven, ¿sí? Ese músculo medio, ese vasto externo y ese vasto interno. Bueno, ya lo vamos a ver ahorita. Aquí tenemos los 4 músculos, ¿sí? Como los observan, uno que está encima de un músculo 2 que no se va a ver, está el 3 y el 4. Entonces, mire, el vasto interno, que sería el número 1, este es el vasto interno, cubre gran parte de la parte frontal y lateral del hueso fémur, pero no está a la vista ya que se encuentra bajo el recto anterior, ¿sí? Quiere decir que el número 1 no se va a ver, sí, porque está por debajo, pero es el que va directamente, sí, y va pegado directamente al fémur, es el recto femoral. El siguiente músculo es el recto anterior, que sería el número 2, empieza en la pelvis y corre todo el muslo por delante del vasto intermedio. ¿Listo? Entonces el vasto intermedio o el recto, está el recto anterior, sí, el recto anterior, que es el número 2, que estaría por encima del 1, que es el que se ve. Luego tendríamos el vasto externo, que sería el número 3 del vasto externo, el número 3, y el número 4 sería el vasto interno. ¿Sí? Esto empieza en los costados externos e internos,
respectivamente del extremo superior del fémur. Por eso se le llama cuádriceps, aunque generalmente se van a ver de vista 3, pero hay 2 músculos. Generalmente los que están en la parte medial o intermedia, que son el 1 y el 2 va a estar sobre el 1 porque el 2 va a estar por debajo. El 1 va a estar por debajo, ¿listo? Esto lo que corresponde a los músculos del cuádriceps. Vamos a ver los músculos isquiotibiales. ¿Listo? Ahora aquí también en los músculos isquiotibiales vamos a ver que generalmente les decimos femorales, pero nos vamos a dar cuenta que si hablamos de músculo femoral solo hablamos de 2 músculos que intervienen y este tiene también 4 músculos, el músculo femoral. Entonces están los músculos isquiotibiales, son un grupo de músculos con inserción próxima en la pelvis e inserción distal en la tibia. Sí, también en el fémur y en el peroné, que juegan un papel importante en la extensión del músculo sobre la cadera y la flexión de la pierna sobre el muslo, cuando el cuerpo se encuentra en posición de bipedestación, o sea, parado en 2 pies. ¿Listo? Aquí tenemos los músculos isquiotibiales. Podemos ver que hay el bíceps femoral, que comprende 2 músculos, una porción lateral pequeña y una que va hacia la parte posterior de la pierna. El otro músculo que está al lado no es el bíceps, sino el semitendinoso. Y el músculo que está pegado ya a la parte interna de la rodilla por detrás es el semimembranoso. Son los 4 músculos que intervienen en los músculos isquiotibiales. Si decimos femorales, estaríamos hablando solo de 2 músculos, ¿sí? Por eso aunque se conoce como femoral, a la parte posterior de la pierna. ¿Listo? Pero anatómicamente lo correcto sería 2 bíceps femorales, que son 2 músculos, el semitendinoso y el semimembranoso, que es el que ayudan a la flexión del muslo. Ya, aquí está un poquito explicando cómo están repartidos estos músculos. Si pueden ver los isquiotibiales, si son 4 músculos, 1, 2, 3, el 4. ¿Listo? El muslo también estaba compuesto, ¿no? Por los cuádriceps, el sartorio, el aductor, sí, que eran músculos que componían la parte delantera del muslo. Aquí vamos a ver, también decimos que si decimos cuádriceps, es una parte solo de la parte delantera del muslo, ¿no es cierto? Porque hay más músculos que intervienen en esta parte delantera del muslo, como son el extensor de la fascia lata, el aductor y el sartorio. Sí, y me falta por ahí uno. Estamos los isquiotibiales, que son 4, donde está el semitendinoso, que está pegado, sí, a la rodilla, al isquio, y va hasta la tibia. Por eso es isquiotibial, porque está pegado al isquio, que es la parte del hueso, y a la tibia. ¿Listo? Semimembranoso, también está pegado al isquio y va hacia la tibia. Y el bíceps femoral, que está pegado en el isquio, en el fémur, y también va hacia el peroné. ¿Listo? Entonces ahí tenemos más o menos de cómo están ubicados los músculos. Y si a mí me dicen que me desgarré el fémur, el bíceps femoral, o me desgarré el semitendinoso, ya sé más o menos la ubicación de qué músculo fue el que a mí se me lesionó, o el que estoy trabajando. Músculos de la pierna. Ya, en anatomía humana la pierna, sí, y en latín, crura, es el tercer segmento del miembro inferior o pelviano, comprendida entre la rodilla y el tobillo, ¿sí? Comprendido entre la rodilla y el tobillo. La pierna se articula con el músculo mediante la rodilla y con el pie mediante el tobillo. ¿Listo? Esa sería la definición correcta de la anatomía si hablamos de pierna. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos que se llama el gastrocnemio, que le llamamos gemelos, gastrocnemio, tendón de Aquiles, que es el tendón que le pega a los gemelos hacia el talón,
tibia anterior, el peroneo largo, ¿sí? Y también tenemos el sóleo, que es ese músculo pequeño lateral que va después de las pantorrillas. Ok, listo, ahí tenemos un poquito la vista, dos vistas laterales, una un poco más específica que la otra, de la pierna, que va de la rodilla hasta el tobillo, ¿sí? Sigamos un poquito para terminar con esto. Vamos a ver qué es la musculación. ¿Listo? Vamos a entrar ya en el tema. Musculación. La musculación es el aumento o desarrollo de la masa muscular del cuerpo, generalmente aumentando su volumen. También está relacionada con la definición para mejorar su apariencia o estética, ¿sí? O sea, quiere decir que la musculación generalmente la entendemos como el crecimiento o mejoramiento y generalmente estético, ¿no? No decimos quiero mejorar el músculo para ser más fuerte. Generalmente, si hablamos de musculación, generalmente va basado en la parte estética, de ver un músculo más formado o más grande. También suele llamarse musculación a la actividad encaminada a la hipertrofia del músculo. En este caso, el culturismo es una actividad deportiva distinta de la halterofilia, del atletismo o el powerlifting. ¿Listo? Siempre va a ser diferente, no solo en su composición, sino en su entrenamiento, sí, y su tipo de ejercicios. Son muy diferentes, aunque de alguna manera todos tengan algo de similitud, todos nos ayuden a mejorar la parte muscular, algún desarrollo, todos nos den algún tipo de fuerza, pero ya iremos definiendo qué tipo de actividad quiero hacerlo para mejorar. Es una palabra que se refiere como la acción y resultado de muscular o muscularse. En desarrollar sus músculos mediante unos ejercicios o la actividad física con la finalidad de fortalecer y tonificar estos tejidos, hacer más fuerte o mejor al aspecto en todo el cuerpo. Este término está compuesto del verbo neutro intransitivo muscular y del sufijo ción, que indica efecto o hecho de acción. ¿Listo? Ahí vemos un poquito una actividad que siempre se la va a ver para representar la actividad muscular. Ahora el fitness. Vamos a ver qué es un poquito el concepto del fitness. La palabra fitness es un vocablo inglés que significa bienestar. Sí, su significado engloba dos nociones que se encuentran relacionadas con el tema de salud. Por su parte, se considera fitness al estado de salud física obteniendo, no solo por llevar una vida sana, sino también por la continua práctica del ejercicio. Por otra parte, este término indica ciertos tipos de actividad física que por lo general se realizan en determinados sitios deportivos. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la actividad física es parte del fitness o el fitness son actividades físicas. Sí, en algunos casos o en algunos momentos se asocia el culturismo con el fitness. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Son diferentes o iguales? ¿Ustedes qué piensan? Está mal, profe, porque la palabra bienestar es más amplio en realidad. Yo igual, gracias por ese significado. Es fácil, pero a veces uno no lo averigua. Es una palabra que engloba totalmente todo, la actividad física más que el culturismo en realidad. Y nosotros solo vamos a ver esta palabra o ser pronunciada por personas que en realidad más hacen halterofilia o el culturismo, más que cualquier entrenador deportivo. Casi nunca menciona el tema fitness. Lo cataloga como se puede decir, un vocablo más enfocado a un gimnasio, no a un local de funcional, póngase, no le van a poner mucho fitness. Ya, perfecto. ¿Y ustedes qué dicen? Porque cuando uno va a un gimnasio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le plantean? Lo primero, hacer pesas. No, le plantean cuál es el objetivo de la persona
si es bajar de peso, subir. No Ya. directamente se le plantea la ideología del fitness, porque si estamos hablando de fitness y culturismo es totalmente diferente. Sí, Ya. son dos palabras diferentes. Ya. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se nos propone a nosotros cuando vamos a un gimnasio? Ya, yo digo, Profe, yo viví algo experimental igual. Fui a un gimnasio y a mí no me preguntaron nada y solo me pusieron a hacer pesa. Lamentablemente, en los gimnasios que se podría decir que donde le preguntan en los gimnasios que cuestan más. Entonces, yo fui a un gimnasio, yo fui al gimnasio por tener un poco más de resistencia, sí, o sea, por mi contextura ya tenía músculo, entonces, o sea, yo no quería hacerme más grande. tú que igual con mi estatura, entonces ellos no me preguntaron nada y me puso a hacer pesa, pesa, pesa. Entonces, llegué a un límite que, o sea, le dije, había otro profe que les entrenaba a las chicas, entonces yo le dije que yo no quería seguir entrenando con el profe porque el único que me está haciendo hacer peso, yo no quiero hacer eso, lo que yo quería es tener resistencia, trabajar más aeróbico por el tema que yo jugaba fútbol, y quería tener un poco más de resistencia, entonces cambié de entrenador y empecé a entrenar con el profe que entrenaba con las chicas. Igual fui a otro gimnasio, igual no preguntaron nada, igual me comenzaron a hacer con peso. Entonces, lamentablemente, creo que de los gimnasios, de cada 10 gimnasios, 3 gimnasios son los que preguntan cuál es el objetivo de la persona. Porque yo veía, llegaban personas con sobrepeso y les ponían a hacer con máquinas, hacerles peso. Entonces, es un poquito complicado porque no están capacitados para ese trabajo y no se dan cuenta que están afectándole a la persona, a uno mismo. Perfecto. Miren, a eso me iba yo. Por ejemplo, si yo voy a un gimnasio, pocos gimnasios van a tener una máquina de caminar, porque una máquina para caminar de verdad debe costar unos $11,000. Entonces, ¿qué gimnasio se va a costear una máquina, una caminadora en $11,000? Una buena caminadora. Listo, entonces yo pongo un gimnasio y lo que tengo es máquinas para muscular. Segundo, tendría que tener más opciones de fitness, como decir bicicletas para cycling, tener maquinaria para TRX, tener ejercicios para Y funcionar. más que todo, y más que todo plantear bien el objetivo de la persona, porque hay personas que tienen diferentes objetivos, unos van a fortalecer, otros van a ganar masa muscular, quizás a lo mejor hay personas con lesiones de rodilla, entonces sí sería factible que se le haga una ficha de entrenamiento de acuerdo al objetivo de cada persona. Perfecto. Y sí hay gimnasios que hacen, sí son muy pocos los que hacen, por eso debe estar una persona profesional a cargo de hacer las fichas de entrenamiento siempre a las personas que van empezando a hacer una actividad física en el gimnasio. Perfecto. Yo les hago una pregunta. Defíname la diferencia entre entrenador, ¿sí? Entre instructor y entre monitor. ¿Quién me puede definir? A ver, primero, ¿quién me puede decir qué es un entrenador? Un entrenador deportivo se basa en alguien ya preparado, alguien que sabe entrenar a alguien y hacer que desarrolle sus capacidades, enfocado a buscar objetivos de uno. Como entrenador, uno es el que pone el objetivo a la persona basado al estudio que se hizo de antemano. El monitor, como dice su palabra, él puede observar, ayudar, pero no puede opinar. Eso es lo que a veces los monitores hacen, en realidad. Les dan el poder antes de hora, es como darle plata a un adolescente, sabían decir antes. El monitor netamente tiene que ayudar a ver que no se le caiga la pesa, que la barra esté puesta bien, que acomoden el peso, limpiar las máquinas, pero él no puede opinar ni dar una idea a una persona. ¿Y un instructor? Es algo más específico. Un instructor es el que instruye, como la palabra lo dice. Entonces, netamente, él, más que desarrollar, él tendría que conocer cómo hacer las cosas, porque entre entrenador e instructor sí diferencia mucho, diferencia bastante.
Por ejemplo, un instructor puede ser un instructor de aeróbicos, ¿no es cierto? Era un instructor de aeróbicos, es el instructor que sabe hacer la actividad. Pero un entrenador es la persona que conoce la parte fisiológica. El que hace desarrollar. Del entrenamiento. Sí. Entonces, de pronto el instructor se sabe la clase. Yo voy a hacer esta clase. Pero de pronto no sabe bien la fisiología de ese ejercicio. Cómo está funcionando. Si está dirigido para todos. Si lo que la persona que le pidió va a lograr sus objetivos con ese ejercicio que le está haciendo que haga. ¿Listo? Claro, es que también ahí depende también de la corrección, ajuste y postura que el entrenador le haga a la persona. Tiene que saber también la ejecución, la biomecánica de los movimientos. Correcto, y debe saber la parte biológica de cómo funciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo trabajé por lo menos 18 años en gimnasios, ¿sí? Fui instructor de aeróbicos, bailoterapia, fui culturista. Y venían las señoras y me decían, profe, hagamos abdominales para bajar la barriguita. ¿Qué les dirían ustedes? Así haga 10.000, nunca va a bajar. ¿Por qué no? Todo va dependiendo de la comida. Es que también va agarrado de la alimentación. Exacto. Fuera de la alimentación, ¿por qué no va a bajar haciendo abdominales? Porque está generando musculación, no tiene nada que ver con el tema de peso, ni del de quemar grasas. Está haciendo un ejercicio para generar desarrollo en cada uno de sus músculos. Necesitamos trabajar el abdomen o trabajar el core, el núcleo en su totalidad. Entonces nosotros debemos separar la clase de abdomen en que se trabajen todos esos músculos, trabajando los planos hacia frente, hacia atrás. Todos los planos, voy a bajar Está bien, pero si yo trabajo todos los planos de mi abdomen, ¿voy a bajar la grasa corporal del abdomen? Eso es netamente, se va a basar a hacer ejercicio. Está haciendo un ejercicio anaeróbico basado a otra. Es que todo no es una resistencia aeróbica. Lo aeróbico es lo que te Cuando ayuda trabaja a utilizar más la aeróbico, grasa. me hubiera mandado a correr que esté siquiera su media hora antes de hacer abdomen. Pero para mí sería como que es trabajar psicológicamente con la persona. ¿Quiere bajar de peso? Listo, ¿sabe qué? Hoy vamos a hacer abdomen, pero primero vaya a correr una media horita que se caliente, haga esto, vamos a hacer esto, le tengo sudando un buen rato y ahí sí, venga. Pero estoy generando algo más enfocado a la psicología que a que sea productivo. Claro, pero tenemos que tomar en cuenta una cosa, que yo debo a mi entrenado enseñarle a entrenar. No le voy a decir tampoco que haga aeróbicos y le tengo mintiendo de que con las abdominales va a bajar el nivel de grasa abdominal. O sea, el estudiante ya cuando el chico ya tiene la noción, es como cuando yo al terminar toda la sesión de entrenamiento que yo genero, ellos hacen musculación solos, a base de ejercicios básicos, ya porque ya saben qué ejercicios cada vez se les fue puliendo, las mismas solo flexiones de brazos, para que ellos vayan mejorando. Entonces, son básicos, pero al fin y al cabo, si lo hacen bien y repeticiones que ellos vayan soportando y dándoles carga a chalecos de peso o demás, van mejorando, ellos se dan cuenta que son más veloces en los mismos ejercicios repetitivos que hacen todos los días, se dan cuenta que cada vez ya se hacen más impulsos, cada vez quieren aumentar ellos solos, y eso es enseñarles a entrenar y a mejorar por sí mismos. Claro, porque siempre hay que tratar de darles conceptos claros. Decirle que la actividad aeróbica es la que va a eliminar el nivel de grasa corporal por fisiología. No es porque recuerden que nosotros hacemos, una cosa son los principios de entrenamiento, ¿no es cierto? Unas cosas son los gastos energéticos, ¿sí? Y otra cosa es un sistema de entrenamiento. Un sistema de entrenamiento, por más bueno que sea, si no es aeróbico no va a quemar grasa. Y si un sistema de entrenamiento no es anaeróbico, no va a muscular o a generar fuerza. Entonces la gente a veces confunde el hacer ejercicios abdominales anaeróbicos con quemar grasa abdominal. Sí, entonces por eso yo siempre les he dicho que cuando uno va a un gimnasio, generalmente, yo les digo porque he trabajado 18 años, y de los 18 años, si el 5% de los gimnasios le preguntan qué quiere y tienen ejercicios para eso, le dicen sí, bueno, pero le hacen hacer bicicleta de calentamiento y luego le mandan a las pesas. Por ejemplo, Juan Rivadeneira, que estás chévere, atento,
¿Qué fuerza necesita mi compañero para generar el fútbol? ¿Qué tipo de fuerza? Sí sabemos los tipos de generar. fuerza, ¿cierto? Fuerza rápida y fuerza explosiva necesitaría Jonathan, profe. Ya. Una de las dos a trabajar. Fuerza máxima no tanto porque lo volvería pesado. Él necesita trabajar más explosividad y movilidad en las piernas. Yo le pongo a hacer a él pesas con un movimiento lento de press de banca o con un movimiento lento de sentadillas. ¿Para qué le va a servir él para hacer un pique? Nunca, eso es fuerza. Sí, tendría que haber mejor generado no, fuerza porque el explosiva con músculo una se está repetición máximo de 6 a 8. Ajá, le está acostumbrando a hacer este movimiento lento y él necesita un músculo rápido. Entonces yo tengo que saber qué ejercicio debo hacer para lo que él necesita. Y en el peor de los casos o en el mejor de los casos, ¿yo puedo hacer ejercicios? Sí, pero de transferencia. Sí saben cuáles son, ¿no es cierto? ¿Se han oído? No. He escuchado, pero no, como no se tiene claro el concepto, profe. ¿Qué es un ejercicio de transferencia? El que transfiere, pero no sé cómo transfiero eso. Es como... Ya, ¿qué es un ejercicio de transferencia? Yo hago transferencia entre saltos y golpes. Entonces voy a hacer patadas y le hago primero que genere pliometría. Salta, explota, 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 listo, boom, boom, boom. O sea, ahí genero velocidad, genero que se vuelva más el chico, pero eso es un ejercicio de transferencia, de los saltos a golpeo. Ya, pero ahora yo puedo decir de fuerza a velocidad. A ver, Jonathan, vas a hacer con este peso 6 sentadillas o 8 sentadillas. Suelta la máquina y haz un pique de 8 metros, sin descanso. Hago 8 repeticiones, suelto la pesa y salgo corriendo. Eso es un ejercicio de transferencia. Eso sí puedo utilizar, pero si el concepto es ese. Sí. Por ejemplo, le puedo decir, a ver, haz la máquina de prensa, pero te levantas y haces 10 saltos, realizando tijeras o realizando squat. Va a hacer 10 saltos con squat, seguido de las 8 repeticiones de prensa. Sí, es un ejercicio de transferencia. Perdón, ¿y qué tan factible sería de que también haga la halterofilia? Porque también tiene mucho que ver con la explosividad que hacen en el movimiento, en este caso, hacer un arranque o un clean con salto. Sí va a ayudar a la fuerza de saltabilidad, pero ojo, que generalmente hay ejercicios básicos que sí se utiliza de la halterofilia. El arranque, sí, se utiliza. El clean, se utiliza mucho. El clean hacia arriba. Si es un deportista de baloncesto, yo le hago hacer un clean hacia arriba. Estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Estoy imitando o no estoy imitando el lanzamiento del balón? Y estoy ayudando a que ese músculo se vuelva explosivo. Y cuando coge el balón sin peso, voy a lanzar 2 canchas, no voy a lanzar una. Sí. Pero no es lo mismo este movimiento explosivo de la halterofilia que hacer press militar para muscular. Sí. Y también, ojo, hay que tomar en cuenta que en los grupos musculares, generalmente en los deportes, no se trabaja músculos, sino movimientos. Y cuando yo hago un movimiento, ¿ocupo un músculo o varios músculos? ¿Qué ocupo? Varios. Entonces yo debo tratar de incluir en ese ejercicio varios músculos. Entonces el ejercicio se llama ¿cómo? ¿Cómo le llaman ahora a ese ejercicio? Funcional. Funcional. Porque tiene una función. Sí, entonces yo voy a ir modificando. Entonces, yo sé que son términos fitness, pero son términos que ya existían. Son ejercicios que ya existían. Con su modernización, obvio, con su modernización porque la medicina y todo lo demás va adelantando y se va modificando, pero ya existían y que están hechos para un deporte. Entonces yo tengo que simular el gesto técnico realizando un ejercicio, sea de fuerza o de explosividad, para que tenga una funcionalidad. Sino que, como ustedes saben, los gringos son pilas y hacen el funcional y hacen ropa
pues, implementos, todo. O sea, crean una actividad o ya hay la actividad y la ponen nombre y encima de eso le ponen marketing, ¿sí o no? Si lo ponemos a ver, ya existía eso, sino que ellos le enmarcan, le ponen un orden a eso, por decirlo así. Dime, Juan, ¿querías decir algo? Juan. No, profe, eso mismo le quería decir, que eso ya existía hace rato, pero ahora lo hacen como más como mercadeo, que le dividen a la disciplina o le crean una disciplina y le ponen como que vestimenta para bueno, el CrossFit, vestimenta para funcional, vestimenta para ejercicios así, o sea, pero pilas, eso es negocio. Eso es negocio, ¿ya? Pero lo que yo quiero que identifiquen no es que no ha existido, sino que sí ha existido y que lo podemos enmarcar. Y a veces le dicen a uno, si no seguiste el curso de funcional, no puedes dar. O sea, yo no puedo hacer un clean y luego correr, porque me dicen que ya es dueño alguien. No, nadie es dueño del deporte, ni de la actividad física. Pero yo como entrenador puedo hacer mi propia actividad. No tengo que ponerle funcional. Puedo ponerle circuitos o mejor, lo que usted quiera. Pero usted sabe que ese ejercicio va a ser el mismo. Sí. Profe, perdón que le interrumpa, pero ya tenemos que entrar a la otra clase. Ya se nos... Ya, chicos, perdón. Entonces, nos quedamos ahí para el día de mañana, ¿no? Día de mañana, 7 de la mañana, se me fue un poquito. Les voy a dar siempre unos 5 o 10 minutitos antes para que puedan tomarse una agüita o algo. Hoy me pasé, me emocioné. ¿Listo? Listo, chicos, va a tomar una fotito, por favor, de la clase de hoy. Hacen un ok, prendan sus camaritas los que no tenían prendido. ¿Listo? En 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Muchas profe. gracias. Profe, Hasta mañana, buenos profe. días. Buenos Profe. días, dígame. Profe, ¿puedo quedarme un ratito conversando con usted? Claro, no hay ningún problema. Ya. Profe, bueno, buenos días. ¿Cómo